Recibimos esta mañana con mucho gusto al señor senador Carlos Moreira de Futuro Nacional. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buen día. ¿Qué ¿Cómo tal? le va? ¿Bien? Madrugón. Bueno, claro, Usted está madrugó acostumbrado. porque sí, yo estoy bastante acostumbrado. Pero además a usted le tocó venir de Colonia y ahora ya parte rumbo a Paysandú, donde hoy es el acto final de Jorge Larrañaga. Así que allí, bueno, digamos, los últimos cartuchos. Los últimos cartuchos, los últimos cartuchos. Pero vienen confiados. Ayer le decía, o le preguntaba en realidad a Luis Lacalle Pou por qué considera que gana el domingo. La misma pregunta corresponde en todo caso para usted en función de su respaldo a Larrañaga. ¿Por qué cree que el precandidato gana el domingo? Primero porque las encuestas en general están marcando que hay una ventaja de 8 o 10 puntos porcentuales sobre Luis Lacalle Pou, que ha hecho una gran faena. Ojo, empezó de un 6% y hoy está peleando. Creo que Jorge está en su plenitud desde el punto de vista político, es un hombre experiente, maduro, conoce de gobierno, tiene experiencia en administración, por lo menos departamental, y también ha estado en el Senado 3 periodos, candidato a presidente, obtiene en una ocasión el mayor porcentaje, de los mayores porcentajes históricos que ha obtenido el Partido Nacional, con un 35% de los votos. Es un liderazgo consolidado, que tiene además un aparato partidario importante detrás suyo, que tiene propuestas y que es además en un momento muy particular de la vida del país, donde hay un casi desborde del poder sindical, donde hay una confusión de roles entre el poder sindical y el gobierno. Creo que es necesario un hombre que tenga esa capacidad de diálogo y al mismo tiempo ese carácter, ese temple, a veces para pararse y tocar la campanilla. ¿Sí? Está bien. Bueno, Carlos, ¿están ustedes leyendo las encuestas que le dan ese porcentaje de 8 a 10 puntos de diferencia? Hay otras que marcan una extrema paridad y un final incierto, una elección abierta. Sí, Intercónsul es creo que la única que yo he visto que da esas cifras. Me parece que las otras van por el camino correcto y es lo que yo percibo, más allá de las encuestas, lo que uno que anda en el país y que anda con la gente, lo que uno percibe, yo por lo menos lo percibo y trato de ser neutral y objetivo, yo percibo que el liderazgo de Jorge está consolidado, que la gente cree que es el hombre llamado a gobernar el país en estos próximos 5 años. Y creo que va a ser así, el domingo va a ser así. Y vamos a tener la mejor de las fórmulas. Bueno, están... Larrañaga, Lacalle Pou. Esa es la fórmula para ustedes cerrada, ya. Sin duda. Pero cerrada, o sea, gana Larrañaga y eso ya está acordado, digamos. No está acordado, pero me parece que emerge de las propias circunstancias. Dado el rol, yo creo que Lacalle Pou, aún siendo perdidoso en la elección, va con un resultado muy bueno que va a obtener, igual gana, y que gana el Partido Nacional, porque esta competencia, esta tan reñida competencia que se ha dado, muy leal por otra parte, sin agravios, ha sido un enorme motor para el Partido Nacional, que seguramente va a ser la colectividad política más votada en estas elecciones internas. Sí, lo ha dicho Botinelli acá, que seguramente va a ser el partido más votado, pero que también hay que leer ese resultado. Sin duda, como ya nos pasó antes. Vulgarmente, no creerse. No, ya nos pasó antes, nos pasó el periodo pasado, donde obtuvimos una magnífica votación y luego fuimos derrotados en la elección nacional. En este caso... Yo me tengo fe. ¿Algún votante de Lacalle Pou puede decir, bueno, pero esto es una falta de respeto, señalar que ya vamos a integrar una fórmula cuando no lo han consultado ni siquiera con Luis, que por otra parte ha dicho que no es el cargo que más le atrae? Bueno, pero quizás las circunstancias históricas lo ubiquen en ese lugar, porque después de lo que él ha exhibido, yendo de una banca de diputados hacia una candidatura a la presidencia y teniendo la actuación que ha tenido, me parece lógico que esa sea la fórmula. A mi juicio, esa tiene que ser la fórmula. Bien, y al revés, si se da ese escenario, Carlos. Si se da el escenario de victoria, bueno, ahí no sé, sinceramente no sé. Ahí no. Pero debería ser Larrañaga el compañero de fórmula. No sé si Larrañaga lo aceptaría, no sé, eso será cuestión de conversarlo, pero yo ni siquiera me he puesto a analizar esa hipótesis de trabajo. Ese escenario, como decía Lacalle Pou, esa película usted no la vio. No la vi. Le contaron la sinopsis. Ni la analizó. Un periodista sí se encargó el otro día de decir que usted sería eventualmente el vicepresidente en la fórmula de Lacalle Pou. No hay nada que indique eso, ni creo que haya conversaciones en esa materia, no. Son trascendidos, yo lo he leído también, pero yo creo que la fórmula que se va a dar es la otra que yo le digo. Bueno, ¿con cuántos votos de diferencia? Porque allí también se señala la posibilidad de que haya algo así como 15, 20 mil votos allí en quizás más, quizás pueda haber más. Dependerá mucho de los resultados en los grandes departamentos, los que tienen numéricamente más población. Llámese Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia, que son departamentos que siempre terminan
somos cuartos nosotros en Bueno, Puebla. los datos del tiempo, el sol sale para todos, El eso sol me sale parece para muy todos. común, pero dicen que también puede llegar a incidir eventualmente un día soleado, Bueno, lindo. Hoy Cineros decía que va a ser un día Sí. de mucho sol, frío, Temperaturas pero agradables. soleado. Lo cual quiere decir que en un día donde la votación, el voto no es obligatorio, eso por lo menos va a propiciar que la gente vaya a votar. Claro, en campaña vio que se puede dar un aluvión también, ¿no? Como Hay se que ve. hacer un enorme esfuerzo. Mire que no es tan fácil entusiasmar a la gente en la elección interna. Claro. Mucha gente, el otro día leí una encuesta que decía que el 30% de los uruguayos no saben que se vota. Entonces, entusiasmar a la gente, llevarla a los actos, hay que llevarla a votar, hay que llamarla por teléfono, hay que hacer un esfuerzo de estructura partidaria muy importante. ¿Y hay un voto extrapartidario útil, digamos, que puede llegar a incidir? A mí no me parece. No. Se habla mucho de eso, Sí. ¿no? Se habla mucho de eso, se ha hablado en el pasado. Yo no creo que así sea, ¿no? No me parece que vaya gente de fuera de los partidos a incidir. Específicamente hablando del Partido Colorado, una interna aparentemente resuelta. ¿No hay allí una sensación de que tal vez algún votante colorado a último momento diga, voy a incidir acá? No me parece. No me parece. No le parece. Tenemos una distancia muy grande con el Partido Colorado en la intención de voto, ¿no? Claro. De cualquier modo, me parece que en un balotaje, eventual balotaje, seguro balotaje, va el Partido Nacional. sin Seguro duda. balotaje, No eso me parece quiero- que un colorado se sienta tentado a incidir en este resultado. No. No me parece. Bueno, es más importante el abrazo que la fórmula, decía también ayer el precandidato Lacalle Pou. Y uno se pregunta, bueno, pero la fórmula es la que gobierna, no el abrazo. El abrazo es importante porque exhibe unidad. Sí. Hoy la unidad está presente en el Partido Nacional. Creo que en esta contienda, que es bastante reñida, por otra parte, no he visto agravios de ninguna naturaleza. Hay diferencia en algunas propuestas, hay diferencia en la rebaja de la edad de imputabilidad, por ejemplo, y en algún otro punto, pero hay un enorme compañerismo. Los blancos nos sentimos en ese sentido, vamos a competir, pero el abrazo viene después. Y viene la unidad real, no la unidad ficticia de la sonrisa y el abrazo falso. Claro. No, la unidad real, ese es el espíritu que nos anima. Usted entiende que hay una cohesión que Sí, los sí. fortalezca a partir del 2 de Y junio. mire, Larrañaga la exhibió cuando fue derrotado por Lacalle Herrera en la elección pasada, que en esa misma noche, a la hora de haber sido Habría un reclamo ahora de derrotado, reciprocidad, digamos. yo creo que en eso no tengo ninguna duda que eso va a suceder. No tengo ¿Hubo ninguna roces duda. respecto a los anuncios de futuros ministros, específicamente el caso de la nominación de Pablo da Silveira como eventual ministro de Educación? No, pienso que no. Nosotros tenemos gente muy entendida en materia educativa. Pero eso generó cierto malestar. Sí, puede ser que se anticipe un ministro. Es decir, primero hay que ganar. Para anticipar ministros nosotros no hemos hecho ningún anuncio en ese sentido. Creo que primero viene ganar y después anunciar. Me parece que es lo que corresponde. El vicepresidente... Sin perjuicio de que uno diga, fulano de tal sería mi ministro porque tiene especiales condiciones para un cargo. Pero digo, mejor esperar. Mejor esperar. El vicepresidente Astori ha dicho, no hay debate económico, los temas de la economía no se están discutiendo, dando la sensación de que como esa parte o ese aspecto está bien, no hay mucho de lo que hablar. Es más, ha señalado que los demás partidos carecen de equipos económicos. Es una afirmación de Astori, primero carente de todo sentido y además que exhibe la soberbia característica del señor vicepresidente de la República, que siempre en estas instancias, que rehuye los debates cuando hablamos de temas que no le gustan y que después sale a exhibir una soberbia que no es buena. Es decir, equipo económico tienen todos los partidos políticos. Hay economistas, hay contadores, hay gente que sabe de economía. Lo que pasa es que, como usted decía, no es bueno anunciar hoy quién va a ser. Bueno, Tabaré Vázquez ha anunciado que Danilo Astori será su futuro ministro de Economía. Bueno, no podrá hacerlo porque va a perder. Pero me parece que esa soberbia que exhibió en ese momento no es buena. No es la misma que exhibió cuando hablábamos de Pruna, cuando lo invitábamos a bajar al debate, ¿no? No es la misma. De eso vamos a hablar en un instante. Sobre la nominación de ministros también se ha dicho, bueno, Jorge Larrañaga ha asumido que él tiene su equipo, pero que se va a reservar algunas áreas estratégicas. ¿Eso también no es cerrar la puerta a una eventual negociación? Decir, me quedo con economía, me quedo con... Interior. Interior también, con industria. Sí, puedo. Eso es característico de todos los gobiernos. El Ministerio de Economía es la ruta, es la senda, es el camino. El gran instrumento es el manejo de las variables macroeconómicas. ¿Y hay mucho para cambiar ahí, Carlos? No creo que haya demasiadas cosas para cambiar. Nosotros tenemos algunas propuestas. Por ejemplo, en el impuesto a la renta mantenerlo, pero sí hacerle modificaciones. Elevar el mínimo no imponible, permitir reducciones en materia de enseñanza de los hijos, en materia de arrendamientos, en materias que son propias de la vida diaria, que nadie puede deducir esos gastos. Creo que introducirle esas modificaciones, y en el mundo es así, haría un sistema tributario más justo. Mantener el impuesto a la renta mejorándolo, sin ninguna duda. Mantener una economía. Ahora sí,
evitar el gasto superfluo. Por ejemplo, este gobierno se ha caracterizado por nombrar casi 40.000 empleados públicos nuevos. No creo que fueran necesarios. Imprescindibles, adscriptos a los ministerios, cargos de particular confianza. Ahí se gastan 300 millones de dólares en el quinquenio, en ese tipo de cosas. Ahorro en eso sí. Ahorrar y algún fondo de contingencia, porque esta prosperidad, esta bonanza, no va a durar 100 años. Yo que tengo unos cuantos años he visto estos ciclos económicos y a veces a mí me enseñaban en mi casa que cuando sobraba el dinero mejor guardar un poco para esperar tiempos que no sean tan buenos. Bueno, que siempre vienen, ¿no? Se habla de un déficit además de unos 2.000 millones de dólares al cierre de este ciclo. Allí también hay planteos respecto a la necesidad, o sea, ¿la realidad impondría un ajuste fiscal? ¿Usted está de acuerdo con esa línea? No creo que sea necesario hoy un ajuste fiscal. Hay que ser más prudente con el gasto público, hay que contener los gastos innecesarios, hay que mantener las políticas sociales, pero exigiendo contrapartidas, no tal benignidad de decir ni controlo que los hijos vayan a la escuela, como ha pasado que han tenido que suspender asignaciones familiares porque los chicos no van a la escuela. Digo, ser un poco más severo en el control de ese tipo de gasto social, no suspenderlo, pero controlarlo, eso es necesario. El énfasis puesto en la campaña hizo pensar que el discurso de Jorge Larrañaga se había corrido un poco a la derecha con respecto al tema de la seguridad, eso de la mano dura, por ejemplo. Bueno, es un término la mano dura, pero usted le pregunta a cualquier uruguayo, especialmente a los que viven en los barrios más humildes, si no es necesario poner... Mano dura no quiere decir violar la ley o la Constitución. Mano dura significa rigor en la prevención, en la disuasión y eventualmente, en último término, en la represión. Nosotros decimos mano dura. En materia de minoridad infractora no queremos bajar la edad de imputabilidad. Queremos modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, hacerlo más severo. Es decir, un chico mata, como ha pasado, de alguno que mata a 3 personas, no puede estar privado de su libertad 3 años. Tiene que estar 10. Hay que rehabilitarlo, hay que enseñarlo, hay que curarlo de eso de su adicción a las drogas, de su adicción a la violencia. Entonces nosotros decimos, pena máxima de privación de libertad para menores infractores, 10 años. Prisión preceptiva, en algunos casos de delitos gravísimos, también. Pone más duro en eso. Y después lo que nosotros proponemos, algo que es controvertido, que es polémico, es el hecho de la Guardia Nacional. Militar. Decir, una Guardia Civil, del estilo chileno, español, italiano, de efectivos de las Fuerzas Armadas, debidamente reinstruidos para que actúen dentro de la Constitución y de la ley, para reforzar la acción de la policía, colaborar con la policía. Claro, captar capital humano del ejército para instalarlo en la calle con un adiestramiento específico. Exacto, con otro equipamiento, no van a salir con una K-47 a la calle, van a salir con un incluso uniforme diferente, armamento diferente y debidamente reinstruido. Pero el título es correcto, militares en la calle para patrullar. Militares, Guardia Civil, bajo la dependencia última del Ministerio del Interior. Van a colaborar con el Ministerio del Interior, no lo van a sustituir, van a colaborar. Bien, senador. Hay usted ve en Brasil, últimamente, todos estos problemas que ha habido a veces de huelgas policiales, sale el ejército y cumple esas funciones. Acá el ejército ha salido hasta limpiar las calles cuando hay un decreto de esencialidad. Hemos recurrido muchas veces a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, además, en Haití hacen funciones policiales. La Prefectura Nacional Marítima Naval tiene funciones policiales. Los aeropuertos está la Fuerza Aérea con funciones policiales. No es nuevo. Sobre la baja de la edad de imputabilidad, institucionalmente, el Partido Nacional, de acuerdo al resultado del domingo, ¿va a determinar una línea a seguir, un disciplinamiento partidario en ese sentido? No, nosotros que estamos en contra, tampoco hacemos campaña. Claro. No hacemos campaña. Si dejamos en libertad de acción a la gente que vote en lo que se plebiscita tal como quiera. No hay ninguna variación después del primero. Sí, sale, es voluntad ciudadana y punto. O sea, a mí no me parece bueno porque además ponerlo en la Constitución hace que eso después para modificarlo sea casi imposible, ¿no? Bueno, cuando no es obligatorio votar, volvamos un poco al escenario del próximo domingo. ¿Cómo se convence a ese blanco que todavía está en duda? Hay que trabajar mucho. Es lo que yo le digo a mis militantes. No hay que descansar un minuto. Hay que ir a la casa de la gente, hay que buscar a la gente, hay que convencer a la gente de que el voto es muy importante. Porque estamos eligiendo ni más ni menos que candidato único a presidente en cada partido político, vaya si será una decisión trascendente, porque de eso puede depender el resultado de la elección, y los 3 candidatos a intendentes en los departamentos. ¿Debería ser obligatoria esta elección? Yo creo que sí. Si usted me pregunta a mí, yo creo que sí. La Constitución dice en una disposición transitoria que el voto es secreto y no obligatorio. A mí me hubiera gustado más que fuera obligatorio porque es una decisión muy trascendente. Yo diría, es una
decisión voluntaria, pero casi irrenunciable, porque se deciden cosas muy importantes. Claro, y porque se menciona un importante número de bajas en el electorado. O sea, va a ser históricamente la interna de menor Eso votación. es lo que dicen los politólogos. ¿Y eso no interpela al sistema político? Puede ser, sí, puede ser un llamado de atención. Es decir, ¿por qué la gente no le parece tan importante ir a votar ahora? ¿Por qué la gente no conoce qué es lo que se vota? Bueno. Puede ser un problema nuestro. No asumo la responsabilidad que nos cabe en eso. Yo creo que de cualquier manera acá anida un espíritu democrático ya consolidado en el Uruguay, pero quizás un cierto desinterés. También estamos en la previa del Mundial. Mire lo que le pasó a Suárez. Hoy le pregunta a un uruguayo cuál es el tema central y es cómo evoluciona la elección de Suárez. Totalmente. O cosas de esa naturaleza, Totalmente. no hay duda. Bueno, hablando de interpelación, dice en su libro Pluna, el peligro de volar, o no recuerdo, el periodista Sergio Antonio Herrera, dice: Moreira vendió una gran bolsa de humo y pasará a ser uno de los grandes responsables del cierre. Así que terminó siendo usted, para este yo soy el periodista, responsable del cierre. Claro, porque entiende que aquellas acciones suyas parlamentarias buscaban golpear al Frente Amplio por ese flanco debilitado y que eso provocó la caída. Este hombre no siguió con atención todo el proceso. Nosotros criticamos ácidamente al gobierno cuando cerró Pluna, porque dijimos que no era necesario cerrar Pluna. ¿Recuerda lo que en ese momento se alegaba? Que habían 3.500 millones de dólares de reclamaciones laborales de ex trabajadores de Bari, lo cual resultó absolutamente falso. No había eso. Y por eso cerraron Pluna de la noche a la mañana. Fue el gobierno el que cerró Pluna. Nosotros los criticamos por el cierre de Pluna. Dijimos que no era necesario. Y mire lo que pasó después. Si eso es bolsa de humo, me parece que yo, en ese sentido, que estuve 7 años advirtiendo sobre lo que estaba pasando, diciendo que venía todo mal, que veníamos de mal en peor, que se estaba perdiendo una fortuna. Vamos a terminar perdiendo 400 millones de dólares, no tenga duda, y nadie me discute eso. Si eso es bolsa de humo, porque yo interpelé varias veces a los ministros y siempre me decían que estaba todo bien, bolsa de humo vendió el gobierno, ¿no? Y después ahora con la subasta, todavía estamos con la subasta, ahora están saliendo todavía noticias de acuerdos entre empresarios de 13 millones y pico de dólares. La Diaria hace una síntesis hoy de lo que apareció ayer en la tapa de El País. Dice: dueño de Cosmo denuncia que fue usado por el gobierno y Buquebús como testaferro. Astori y Lorenzo dicen que no lo conocen. ¿Esto se integra, por ejemplo, a la instancia judicial que llevó adelante el partido? Seguramente, porque Calvo Sánchez, el famoso caballero de la derecha, está como llamado a declarar ahora en la sede penal en calidad de indagado, no ya de testigo, sino de indagado. Exacto. Y este hombre que ahora sacó estas declaraciones tan detonantes, parece que mandó un mail a la sede penal, yo no lo sé porque no tengo acceso al expediente penal, en el cual señala todo lo que ayer publicó el diario El País y había publicado Caras y Caretas, de que había un acuerdo en el cual se le tenían que pagar una comisión de 13.700.000 dólares por parte de Juan Carlos López Mena, que le entregó 500 y que le debe el resto. Y bueno, no sé si es verdad eso, pero el jugador lo investigará, sin duda. Bueno, senador, ¿fue para usted una victoria personal en alguna medida esta situación, este desenlace? Un exministro procesado sin prisión, un titular de un Banco República también en la misma condición. Yo lo dije en su momento que estas cosas no provocan ninguna alegría, no son victorias personales. Esto debió haberse solucionado mucho antes. En la medida que hubiera habido un gobierno que no hubiera hecho abuso de las mayorías absolutas y de esa soberbia que ha exhibido siempre, principalmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el vicepresidente de la República, que siempre dijo que estaba todo bárbaro, nadie puede ponerse contento. No puede ponerse contento un senador, aunque sea de la oposición, cuando su país ha perdido, la sociedad uruguaya ha perdido lo que ha perdido con esto. Imaginemos el escenario que ustedes están soñando y es alcanzar la presidencia de la República. Ahí le van a tocar la puerta y le van a decir: bueno, senador, ¿qué hacemos con Pluna ahora? Usted es un gobierno ahora, ¿qué hacemos? Pluna ya no existe más. Sí, correcto. Ahí está. Está la SUA ahora, que comienza sus actividades. Ahora le han dado una línea de crédito de 15 millones de dólares. Esa es la línea a seguir. Comenzarán a volar y creo que ya lo de Pluna, línea aérea nacional, me parece que ya es historia. No es ni siquiera algo para ser considerado. Para mí es historia porque la conectividad está restablecida, aunque los pasajes están más caros. Y bueno, ojalá esta gente de la SUA, ex trabajadores de Pluna, le vaya bien con esta línea de crédito. Ojalá que le vaya bien. Bueno, allí se manifestó en algún momento la necesidad de explicar por qué la diferencia entre Caloya y Lorenzo y Walter Zimmer, que está procesado con prisión, en este caso por abuso innominado de funciones. Son cosas totalmente diferentes, son sedes judiciales también diferentes, una de crimen organizado y otra una sede penal del interior. Criterio del juez, el juez
La jueza de Colonia dice que hay un delito continuado de abuso de funciones. Ahí es el matiz en la figura jurídica. La figura, yo le digo sinceramente, no me pongo a analizar el tema Walter Zimmer, no lo conozco, solo leí el auto de procesamiento. En el caso de Pruna yo conozco más porque estuve muchos años en ese tema y conozco un poco la médula de la cosa. Todo el mundo le dice, y cómo en este caso un intendente por un tema de patente de rodados está privado de su libertad en funciones y en estos casos no. A mí no me gusta analizar los fallos judiciales, no me meto en el terreno de la justicia como poder independiente. ¿Usted entiende que la justicia actuó apegado a las garantías necesarias? Pero la figura es la misma. Es la misma. La figura es la misma. El caso es diferente. Sí. La figura es la misma. Recuerde que en muchísimos casos muy sonados, Braga, Amaro, Arocena, Licidini, es la misma figura, abuso de funciones, siempre con prisión. Es decir, en general los antecedentes de esta tipificación delictiva venían con prisión, porque vienen asociados generalmente a temas políticos. Entonces se acude a lo de la alarma social, que en este caso me parece que no existió. Yo creo que en este caso no existió. Bueno. En el caso de Zimmer, digo. Sí, ¿no? sí. Bueno, en el otro caso sí, me da la impresión de que sí. La alarma social existió, o sea, bueno, deberían estar en todo un caso... Un escándalo, por lo menos. Pongámosle alarma, pongámosle escándalo, pongámosle pérdida, pongámosle torpeza, pongámosle... No quiero adjetivar demasiado, pero realmente me parece que todos los uruguayos lo tienen muy claro. ¿La responsabilidad del presidente allí no se ha puesto de manifiesto? El presidente ha dicho él mismo que él estuvo en los trazos gruesos de todo el tema de la subasta, pero es muy difícil en ese caso llegar a un presidente de la República. La justicia es la que tiene que, en definitiva, decidir. Me parece que ya a nivel político, no le digo que hemos agotado los tiempos, porque todavía pueden sobrevenir algunas instancias políticas, pero me parece que ahora está en el terreno de la justicia penal, de crimen organizado. Cuando usted dice sobrevenir algunas instancias políticas, ¿a qué se refiere? No, me refiero que si siguen, vamos a pedir alguna explicación, si siguen saliendo este tipo de noticias todos los días. ¿Y lo van a tomar como tema de campaña? No, digo, es un tema de campaña porque la gente... Pero no como... no como tema central, los temas centrales son otros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Buen viaje rumbo a Paysandú. Y veremos qué sucede. Veremos hoy si podemos tener una multitud enfervorizada. Bueno. Y ya el 2 armando equipo, según dice Larrañaga, si efectivamente ganan. Me imagino que sí. Es un hombre muy trabajador y muy activo. Bueno, ¿se ve ministro de la eventual futura administración de Larrañaga? No, yo me veo intendente de Colonia. Usted sigue por esa, ¿no? Va para ahí. A pesar de que lo convenzan de lo contrario. No creo. Mirá, Carlos, te necesitamos acá, en el Ministerio del Interior, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Carlos Moreira estuvo con nosotros, senador del Partido Nacional. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Es un hombre experiente, maduro, conoce de gobierno, tiene experiencia en administración, por lo menos departamental, y también ha estado en el Senado 3 periodos, candidato a presidente, obtiene en una ocasión el mayor porcentaje, de los mayores porcentajes históricos que ha obtenido el Partido Nacional, con un 35% de los votos. Es un liderazgo consolidado, que tiene además un aparato partidario importante. Recibimos esta mañana con mucho gusto al señor senador Carlos Moreira de Futuro Nacional. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Madrugón. Bueno, claro, madrugó porque sí, yo estoy bastante acostumbrado. Pero además a usted le tocó venir de Colonia y ahora ya parte rumbo a Paysandú, donde hoy es el acto final de Jorge Larrañaga. Así que allí, bueno, digamos, los últimos cartuchos. Los últimos cartuchos. Pero vienen confiados. Ayer le decía, o le preguntaba en realidad a Luis Lacalle Pou por qué considera que gana el domingo. La misma pregunta corresponde en todo caso para usted en función de su respaldo a Larrañaga. ¿Por qué cree que el precandidato gana el domingo? Primero porque las encuestas en general están marcando que hay una ventaja de 8 o 10 puntos porcentuales sobre Luis Lacalle Pou, que ha hecho una gran faena. Ojo, empezó de un 6% y hoy está peleando. Creo que Jorge está en su plenitud, desde el punto de vista político, importante detrás suyo, que tiene propuestas y que es, además, en un momento muy particular de la vida del país, donde hay un casi desborde del poder sindical, donde hay una confusión de roles entre el poder sindical y el gobierno. Creo que es necesario un hombre que tenga esa capacidad de diálogo y al mismo tiempo ese carácter
ese temple a veces para pararse y tocar la campanilla. ¿Sí? Está bien. Bueno, Carlos, ¿están ustedes leyendo las encuestas que le dan ese porcentaje de 8 a 10 puntos de diferencia? Hay otras que marcan una extrema paridad y un final incierto, una elección abierta. Sí, Interconsult es creo que la única que yo he visto que da esas cifras. Me parece que las otras van por el camino correcto y es lo que yo percibo, más allá de las encuestas, lo que uno que anda en el país y que anda con la gente, lo que uno percibe, yo por lo menos lo percibo y trato de ser neutral y objetivo,